fiscales para resolver un problema coyuntural que surge por renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional o que surgen como consecuencia de descalces en las cuentas públicas y simplemente se implementan medidas de corte fiscal, de corte tributario para cerrar ese parche de financiamiento y que todo el mundo quede feliz, que el Fondo Monetario ratifique un acuerdo en función y que la prima de riesgo sobre los mercados dominicanos se estabilice. Al final de cuentas, esa no es la manera de resolver los problemas. Una panorámica y mi lectura sobre el tema fiscal en República Dominicana es que es un síntoma, uno de los múltiples síntomas de una problemática muy profunda de este país, de nuestro país. La economía dominicana es una economía, y voy a hacer unas cuantas puntualizaciones, es una economía que adolece de un sinnúmero de distorsiones tremendos. Y esas distorsiones, que también supone un rol del Estado que deja mucho que desear, y de hecho, además está decir que el país sigue cayendo muchos escalafones en los rankings mundiales del Foro Económico Mundial y del Global Competitiveness Survey y otros rankings importantes, en escalafones sumamente importantes, que la verdad que da vergüenza, nos debe dar vergüenza como dominicanos que caigamos a los niveles casi más bajos en muchos ámbitos. El rol del Estado en la economía dominicana deja muchísimo que desear. La calidad del gasto público deja muchísimo que desear. La opacidad en el gasto, la falta de transparencia, los niveles de corrupción oficial, muchas veces con complicidad del sector privado también, pero muchas veces no, y de forma creciente, yo creo que con menos complicidad del sector privado, aunque es un comentario a nivel privado, representa una parte importantísima de la ruta de salida de estos problemas. Es decir, yo siempre he planteado que para resolver esta problemática del ámbito fiscal en República Dominicana tenemos que empezar en redefinir el rol del Estado. Por el lado del gasto, de la composición del gasto público, por el lado de la transparencia. Ha habido iniciativas, incluso auspiciadas por el sector oficial, y hoy tenemos aquí a Luis Reyes y Magdalena presentes, que formaron parte del equipo de la iniciativa del Plan Atalí, al cual yo fui invitado a participar. Y ese plan, el Plan Atalí, que recoge un sinnúmero de recomendaciones que supone también la definición del rol del Estado, debe de ser implementado. Yo entiendo que no ha recibido el eco que merece en las cámaras legislativas y no entiendo el porqué, porque no hay grandes secretos en lo que el país necesita hacer. Entonces, el rol del Estado es un aspecto importantísimo. Lo que hay, con esto concluyo, lo que yo entiendo desde a distancia, que ha creado la urgencia por parte del sector privado, y entiendo que ha habido varios grupos, varias cámaras que están propulsando iniciativas de reforma fiscal integral y demás, y de eso lo hemos visto tantas veces, y de hecho en el año 2005 yo fui invitado por el Grupo León Jiménez a patrocinar, a diseñar un programa de desarrollo económico integral para el país, y eso fue, nosotros participábamos con don José León y un servidor en muchos programas de televisión, nos reunimos con el liderazgo político del país, trazamos muchísimas políticas y recomendaciones de lo que se debía de hacer, muchas de ellas encontraron eco en el Plan Atalí, con nuestra participación, y yo lo que puedo dar testimonio es que yo encontré muy poco eco por parte del liderazgo político en República Dominicana. Entonces, lo que yo les recomiendo, y nos recomendamos a todos, es que la resolución de estos problemas, del tema fiscal, el tema fiscal es un síntoma de un sinnúmero de problemas de los cuales adolece el país. Un problema que, con una coyuntura de globalización mundial, el sector privado cada vez se ve más y más estrangulado porque es muy poco competitivo. El gobierno alega que los impuestos, el peso tributario, la carga tributaria es muy baja. El sector privado alega, con razón, sí, si miran los indicadores de presión tributaria, quizás son bajos en relación a otros países, pero los servicios públicos que devuelve el país, el Estado, son de muy mala calidad. Y en segundo orden, los impuestos indirectos, los impuestos sombras, que representan para una empresa privada los altísimos costos de electricidad, los niveles de burocracia altamente complicados, eso sí tiene que factorizarse en los costos de operaciones de empresas. Entonces, para un empresario, y tiene toda razón, el impuesto efectivo es un impuesto mucho mayor en un mundo donde tiene que competir con empresas de otros países, y esa es una problemática. He abierto muchos paréntesis y es intencional para que sea retomado en la sesión de preguntas y respuestas y también por mis compañeros de la mesa. Muchas gracias.
Gracias, Carlos, por esa presentación. Tengo un pedido de anunciarles que en sus carpetas tienen unos formularios de evaluación y que por favor la Cámara desearía que lo completaran antes que terminara el evento. Quisiera entonces pedirle a Peter Prasmovsky que si podría hacer el favor entonces de hacer su presentación. Sí. Perfecto, gracias. Buenos días a todos. Ante todo, quisiera dar las gracias a la Cámara Americana por esta invitación y en particular al Comité Económico. Realmente es un placer compartir panel con esta destacada figura. Carlos creo que se adelantó por 5 minutos, no sé si tú me lo acreditas, sería de mucha ayuda. Yo voy a tocar 4 temas centrales en mi presentación. Déjame ver cómo es esto. El primero es un indicador de sostenibilidad fiscal que fue publicado en la revista profesional Applied Economic Letters en el 2005 y que recientemente actualicé para el año 2010. También voy a presentar los resultados de un estudio que mide el impacto que tiene el déficit sobre la economía dominicana, el cual fue presentado en el Instituto de Estudios para las Américas de la Universidad de Londres. Y algo que se deriva de ese estudio es una medición de lo que son distorsiones fiscales en el aparato económico dominicano. Finalmente, unas recomendaciones de política. Estos estudios realmente contribuyen al debate que se ha tenido siempre sobre el tema de la sostenibilidad fiscal, del rol del Estado y de la forma en que la interacción que tiene que haber entre la parte económica privada y la parte gubernamental. Básicamente dan idea de una forma formal de cuáles serían las tendencias en términos de el stance de la política fiscal actual, cómo ha evolucionado en el tiempo y puede hacer un poco de inferencia y recomendaciones de política de cuál debe ser el rol del Estado en el futuro. Para ponerlo en contexto voy a presentar los 3 resultados fundamentales, de manera que a medida que vayamos avanzando en la presentación ustedes puedan entender de dónde viene. En primer lugar, los estudios presentan el resultado de que la política fiscal actualmente está en una tendencia hacia zonas de no sostenibilidad y que definitivamente son indicadores preocupantes que deberían ser evaluados y medidas para cambiar esa tendencia deberían ser tomadas en cuenta. En segundo lugar, uno de los estudios dice que el impacto que tiene el gasto público sobre el consumo privado y en particular sobre el crecimiento económico es negativo. Generalmente se piensa de que el estímulo fiscal puede traer consigo una recuperación económica, pero el efecto multiplicador, y vamos a ver por qué razones, que tiene la República Dominicana esas inversiones de gasto, de estímulo fiscal, pues claramente traen un problema de deterioro o de costo de oportunidad para la economía. Finalmente, y una de las razones por las cuales el gasto tiene tal efecto es por la existencia de distorsiones en el aparato fiscal dominicano, tanto por el lado de lo que son la evasión tributaria, como también lo es lo que se llama drenaje. Son aquellos recursos que llegan al Estado, pero que no son devueltos proporcionalmente al sistema, como mencionó Carlos. Esto crea distorsiones que realmente, en lugar de contribuir al desarrollo y contribuir al estímulo de la economía, lo que hace es crear una carga sobre la actividad económica. Voy a presentar este indicador y voy a rápidamente a explicar qué significa. Esta gráfica pues básicamente muestra una condición necesaria para sostenibilidad fiscal. Es una medida estadística
que nos dice si existe o no existe un mecanismo correctivo en el aparato fiscal cuando el déficit, una de las variables del déficit, sea los gastos o los ingresos, se salen de una tendencia de equilibrio. Las líneas azules es el indicador, las líneas negras son la zona de significancia o valores críticos. Cuando el indicador se encuentra por encima de las líneas negras, se puede decir que la política fiscal está en una zona de no sostenibilidad. Cuando se encuentra por debajo de las dos líneas, se puede decir que la política fiscal está en una zona de estabilidad, y cuando está en el centro de las dos líneas, en el medio, se puede decir que la política fiscal está marginalmente en una zona de estabilidad o de sostenibilidad. Ahora bien, ese gráfico tiene, cuando uno lo compara con la historia dominicana, es un gráfico que va del año 78 hasta el 2011, primer trimestre. Cuando uno compara este gráfico con la historia, replica muy bien lo que pasó, lo que ha pasado en República Dominicana. No voy a entrar en detalles, creo que el doctor Conde va a presentar con mucho más énfasis lo que ha pasado en la historia. Pero aquí se puede ver el desequilibrio que hubo fuerte cuando el periodo de Antonio Guzmán, fuerte endeudamiento, aumento del gasto público, una pérdida total de lo que sería el balance de las finanzas públicas, en adición a otros choques exógenos, externos, que recibió la economía en ese tiempo, que fue del 78 al 82. Una serie de acuerdos con el Fondo Monetario, medidas de austeridad implementadas por el gobierno de Jorge Blanco, cambian la tendencia del indicador hacia zonas de estabilidad. Esa zona se va reduciendo y se llega a una zona marginal en el año 89, previo a la crisis del 90, cuando nuevamente se pierde. No sé si esto funciona, se pierde, no se ve ahí, la tendencia del indicador cuando la crisis del 90, y nuevamente se retorna a una tendencia hacia la zona de estabilidad en el 91 con el acuerdo del Fondo Monetario. Medidas estructurales que se implementaron durante los 90, principalmente en el 95, y más tarde en el 97 con la privatización de empresas de Estado y otras medidas importantes que vio la República Dominicana, lograron que el indicador se mantuviese en una zona de estabilidad. Básicamente hago aquí un acercamiento a la gráfica. Aquí veo el 90 a la fecha, se puede ver con mucho más claridad los eventos que caracterizaron la historia principalmente fiscal del país. Es interesante ver cómo en el año 2001 la crisis económica corrigió la inflación y la devaluación que hubo en el 2002-2003, corrigió parte de los desequilibrios que había en ese momento a nivel de la parte fiscal. Estos son datos reales, por ende, cuando una inflación aumenta, en términos nominales el problema fiscal, el desequilibrio se corrige. Lamentablemente la inflación y la devaluación son las formas más costosas para una economía de corregir un desequilibrio fiscal, y como se ve acá, la economía entró durante el periodo 2003-2008 en la zona de sostenibilidad fiscal. Lo que preocupa, sin embargo, es que a partir del 2008 se está viendo una tendencia de reversión y más aún de volatilidad muy marcada, o sea, una tendencia hacia zonas de no estabilidad. Y yo creo que es algo que de una forma u otra todos estamos de acuerdo de que se está sintiendo un cambio fuerte en los parámetros estructurales que definen sostenibilidad fiscal, y una de las razones por las cuales estamos todos aquí debatiendo este tema. Yo no voy a entrar en detalle qué factores afectaron. Nuevamente creo que el doctor Conde va a poder presentar con más detalle y poder hacer una asociación a la razón por la cual este indicador